Vamos a continuar con la clase de Historia de México. Estábamos viendo ya la parte de la conquista. Nos habíamos quedado en esta parte que acusaban a Cortés, sus enemigos, de que ya andaba alzado contra Velázquez, contra el alcalde de ese entonces de Cuba, cuando conquistaron Cuba, bueno, lo que es ahora Cuba. Y fue nombrado Cortés como capitán general. Vemos que había varios candidatos, pero finalmente Cortés había sido elegido. Y decían por sus valores, ¿no? Bueno, es lo que narra Bernal Díaz. Bueno, entonces sigue diciendo, cuando fue acusado, les habíamos dicho que no hubo, sin embargo, quien cumpliera la orden de prenderlo, pues ya todos los principales de la villa se habían aliado al capitán general. Lejos de proclamar su rebeldía, mandó emisarios que apaciguasen a Velázquez y partió con sus buques para La Habana, con el objeto de recoger elementos de guerra que consideraba indispensables. En La Habana se le juntó a Cortés el mismo Francisco Montejo, que ya había estado en el en Yucatán, y después fue adelantado y gobernador de aquella provincia. También Diego Soto, mayordomo de Cortés en lo de México y otras personas de calidad, dice Bernal Díaz. Lo que es de comillas es el relato textual de Bernal Díaz. Y ya lo demás son como resúmenes de José Vasconcelos o comentarios también del autor de Vasconcelos. Y cuando Cortés vio todos aquellos hidalgos juntos, se holgó en gran manera y luego envió un navío a cargar casabe y tocino, y como capitán del navío envió a Diego Ordaz, mayordomo de las haciendas de Velázquez, y lo hizo para apartarlo de sí, pero no se mostró mucho en su favor cuando las contiendas sobre quién sería capitán. Por artillería llevaba Cortés 10 tiros de bronce, ciertos falconetes, y dio cargo de ello a un artillero que se decía Mesa, por conuto del fraile Bartolomé de Olmedo, que era de su equipaje, se mantenía al corriente. Cortés de las órdenes, es decir, era el intermediario, bueno, era el mensajero, el fraile Bartolomé, era el mensajero. Cortés de las órdenes que seguía dando Velázquez, más alarmado ahora que antes, porque no habían querido prenderle a Cortés en la Trinidad, en La Habana, a todos los más que había escrito el Diego Velázquez, ninguno le acudía a su propósito. Antes todos a una se mostraban por Cortés, el teniente Pedro Barba, muy menor, y además de estos los Alvarados y Alonso Hernández y Francisco Montejo y Cristóbal de Olid, etcétera. Por manera que sí en la villa de la Trinidad se disimularon los mandamientos de Velázquez, más y mejor se callaron en La Habana, y el mismo Barba escribió a Velázquez que no osó prender a Cortés, porque estaba muy pujante de soldados, en que hubo temor no metiesen a Sacomano la villa y la robasen, y embarcasen todos los vecinos y se los llevase consigo, que añadía para consolar a Velázquez, tengo que Cortés era su servidor. Y el propio Cortés escribió al Velázquez con palabras tan buenas y de ofrecimiento que lo sabía muy bien decir, que otro día haría a la vela y que le sería servidor. Y agrega en una parte el Bernal Díaz, no hicimos alarde hasta la isla de Cozumel. De Cuba salieron el 10 de febrero de 1519 los 11 navíos, menos el de Alvarado que se había adelantado. Y dice, y lo primero que hizo Cortés en Cozumel fue mostrar mucho enojo, porque Pedro Alvarado robaba sus gallinas a los indios y sus ídolos. Bueno, entonces aquí dice que Cortés estaba en desacuerdo. Y más o menos hay una sección de José Vasconcelos que llama a él la calumnia del oro. Entonces sí, Cortés en principio no quería eso. Y sí, es conocido, ¿no? Pedro Alvarado, que sí cometió asesinatos o masacres. Entonces aquí ya había empezado, dice, mostró mucho enojo porque Pedro Alvarado robaba sus gallinas a los indios y sus ídolos. Las gallinas, es decir, no que destruyera los ídolos, sino que robaba las gallinas. Algo que ya era de importancia para los indígenas, ¿no? Los nativos de aquí.
algo que realmente les servía. Y mandó traer a los indios y con el intérprete Melchor, porque Julián ya se había muerto, mandó que llamasen a los caciques del pueblo y que no tuviesen miedo, y les devolvió el oro y los paramentos, y por las gallinas que ya se habían comido les mandó dar cuentas y cascabeles, y más dio a cada indio una camisa de Castilla. En esta isla comenzó Cortés a mandar muy de hecho, y nuestro Señor le daba gracia. Por doquiera que ponía la mano se le hacía bien, especial en pacificar los pueblos. Y miren, aquí incluso dicen que devolvió el oro que había robado Pedro Alvarado y que les había dado, les había compensado o recompensado el robo por las gallinas. Esto es muy importante. Esto escriban en su resumen, esto es muy importante. Este es el relato, ¿no? De alguien que lo vivió. Entonces no tenía por qué mentir, digo, porque también incluso Bernal Díaz, que es el que cuenta todo esto, también cuenta hechos, ¿no? De que se robaron las Indias, digo, no Cortés, pero otros. Entonces, sí, no ocultaba los hechos. Bueno, digamos en su mayoría, no ocultaba los hechos. Entonces, esto pues lo podemos decir que fue un hecho verídico, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta, no hay que ignorarlo. La primera revista militar la mandó a hacer Cortés en Cozumel, a los 3 días de llegados todos los barcos, para saber qué tantos soldados llevaba, es decir, pasar lista. Y halló por su cuenta que éramos, dice Bernal Díaz, 508 sin maestres y pilotos, y marineros que serían 100, y 16 caballos y yeguas, 11 navíos grandes y pequeños, y 32 ballestas, y 3 escopeteros, y tiros de bronce, y 4 falconetes, y mucha pólvora. Y como Cortés en todo ponía gran diligencia, me mandó llamar a mí, es decir, a Bernal Díaz, y a un vizcaíno que se decía Martín Ramos, y nos preguntó qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieran dicho los indios de Campeche, cuando venimos con Francisco Hernández de Córdoba, que decían Castilán, Castilán, y dijo haber pensado muchas veces que por ventura estarían algunos españoles en aquella tierra, y comenzó a indagar, y todos los caciques dijeron haber conocido a unos españoles que a 2 jornadas tierra adentro tenían de esclavos unos caciques. Enseguida los mandó Cortés rescatar, enviando por ellos presentes, y a los prisioneros, es decir, que fue un intercambio, que por los prisioneros españoles les dio cosas. Nada más habla de presentes, no sabemos si era oro o otra cosa, otros objetos. Y a los prisioneros puso carta que decía, señores y hermanos, aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique detenidos. Y os pido por merced que luego os vengáis aquí, a Cozumel, que para ello envío un navío con soldados si los hubiésedes menester, y rescate para dar a esos indios con quien estáis. Y lleva el navío de plazo 8 días para os aguardar. Veníos de toda brevedad, de mí seréis bien vistos y aprovechados. Yo quedo en esta isla con 500 soldados y 11 navíos, y en ellos voy, mediante Dios, la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchán. Llegó la carta a manos del prisionero Jerónimo de Aguilar, que mediante el rescate obtuvo del cacique licencia para repartir. Más antes se dirigió a su compañero Gonzalo Guerrero, establecido en otro pueblo a 5 leguas. Y como le leyó las cartas, el Gonzalo Guerrero les respondió, hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Los vos con Dios que yo tengo labrada la cara y honradadas las orejas. ¿Qué dirán de mí estos españoles desde que me vean ir de esta manera? Ya veis estos mis hijitos, cuán bonitos son. Por vida vuestra que me deis de sus cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Y asimismo, la india mujer de Gonzalo pidió a Aguilar que se retirase. Pero Aguilar insistía con su compañero, diciendo, diciendo que recordase que era cristiano, que por una india no perdiese el ánimo, y si por una mujer e hijos lo hacía, que los llevase consigo,
pero por más que dijo, Guerrero no quiso venir y parece que era natural de Palos. Entonces ya hasta aquí empezó, digamos, la primera unión, ¿no? La primera mezcolanza. Entonces, este, incluso un español dice que por voluntad se unió con una indígena y dice dice cuán bonitos son mis hijos, vean mis hijitos, cuán bonitos son. Podríamos decir que aquí fue el primer, el primer registro de unión, ¿no? Quizás hubo otros, pero aquí es el primero del que se tiene registros, porque ya lo dice, ¿no? Este español que se había unido con una indígena y no lo habían discriminado los españoles, le dijeron, véngase con sus hijos, venga. Entonces, pero él no quiso y dijo que le dijeron que iba a ser bien recibido, pero él dijo que no. Dice, mientras estaban en espera de los prisioneros, empezaron a llegar muchos indios en romería a la isla de Cozumel, todos vecinos de Yucatán. Y había en Cozumel ídolos de muy disformes figuras. Y una mañana un patio donde estaban los ídolos estaba lleno de muchos indios e indias quemando resina. Y se subió encima de un adoratorio a un indio viejo, con mantas largas, el cual era sacerdote de aquellos ídolos. Y comenzó a predicar un rato. Y Cortés preguntó al Melchor qué contenía aquella plática y supo que les predicaba cosas malas. Mandó Cortés llamar al cacique y al mismo papa o sacerdote, el de los indígenas, y les dio a entender que si querían ser nuestros hermanos, que quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos, que eran malos, y les hacían errar, y no eran dioses. Y les dio a entender otras cosas santas y buenas, y que pusiesen una imagen de Nuestra Señora, es decir, la Virgen de Guadalupe, que les dio y una cruz. Y los ídolos mandó que los despedazásemos y los echásemos a rodar gradas abajo. Y así se hizo. Más sabrosa relación no la hay en ninguna literatura. Bueno, dice José Vasconcelos, aquí ya es José Vasconcelos. Lo anterior era el relato de Bernal Díaz. Esto sí, pónganlo en su resumen. Más sabrosa relación no la hay en ninguna literatura. Ni capitán más penetrado que Cortés de los valores del espíritu, ni puede haber mejor servicio que reemplazar la más baja idolatría con la más alta fe conocida. Esto ya es de José Vasconcelos. Entonces, sí, y tiene razón el autor, José Vasconcelos. Veía, ¿no? Que ya se había visto lo de los sacrificios y le explicaron, ¿no? Lo que les enseñaban con esa prédica y de manera voluntaria dejaron ese ídolo. Dice, y les dio a entender otras cosas santas, Cortés y buenas. Es decir, en cierta manera Cortés les predicó el cristianismo. Y bueno, y realmente lo hizo, y dice, y que pusiesen una imagen, o les dio a entender que pusiesen una imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen, perdón, esa fue después, perdón, de la Virgen María, de la Virgen María, y que les dio una imagen de ella precisamente y una cruz. Y los ídolos mandó que los despedazásemos y los echásemos por rodar gradas abajo y así se hizo. Y no hubo, dice, miren, partió de Cozumel, ahí está, entonces no hubo conflicto. Los indígenas abandonaron con beneplácito, con voluntad, esa, esas prácticas, ¿no? Pues sí, y, esa religión, digamos, de sus antiguos dioses politeístas. Eh, bueno, para la redundancia. Entonces, aquí fue por voluntad. No hubo ningún arma, no hubo nada. Los indígenas aceptaron la nueva fe a la imagen de la Virgen María por voluntad propia. Y no reclamaron cuando echaron por tierra, gradas abajo las imágenes, ¿no? De sus ídolos. Entonces, aquí todo fue en paz. Entonces los indios lo aceptaron y debe haber una razón por ello. No querían más sacrificios, ¿no? Entonces veían en el cristianismo una bondad, ¿no? Que ya no iban a tener sacrificios humanos. Entonces esto hay que tenerlo bien, bien en cuenta. Entonces esto sí pónganlo en su resumen. Este relato de Bernal Díaz. Esto donde empieza acá.
Bueno, ¿dónde esto? Desde este párrafo. Ahí está. Sigue diciendo, partió Cortés de Cozumel, pero como tuviese que regresar por daños en un navío, mostró mucho enojo, porque los que habían quedado atrás no esperaron a los prisioneros, cuyo rescate se gestionaba. Nuevamente inició Cortés gestiones para salvarlos. Al preocuparse de este modo por la suerte de dos compatriotas humildes, Cortés sentaba el precedente de uno de los principios del imperialismo, que es levantar a la estimación general el valor de una vida humana. Ahí está, fue el primero de que se tiene, ¿no? Del rescate de prisioneros, de esto que se oye mucho, ¿no? En la actualidad. Cortés fue el primero. Imagínense, antes no había. Bueno, de hecho sí hubo antecedentes. San Agustín, convenció bueno, cuando fue invadida su ciudad, Hipona, por eso se le llama San Agustín de Hipona, fue a negociar que se liberaran a los rehenes. Pero bueno, en el Nuevo Mundo fue el primero, ¿no? Fue Cortés, en ver que se rescatasen, ¿no? Particularmente la vida de uno de los suyos. Cuando Kipling habla del blanco de su raza como de un elegido entre asiáticos y polinesios de otra cultura, Kipling no hace en realidad sino parodiar a Cortés, que por dos españoles oscuros tuvo detenida su expedición dos veces. En cambio, el bárbaro desprecia al humilde y procura salvarse solo. Entonces aquí habla de que Cortés no tenía no estaba enseguecido por el oro, sino que dice, detuvo su expedición dos veces por rescatar a estos dos españoles. Compárese este sentimiento humanitario de Cortés con el desprecio que cualquier Moctezuma azteca sentía por un plebeyo. Y es cierto, porque Moctezuma, como ya había comentado antes, mandaba traer su pescado fresquecito desde la costa. Entonces iban corriendo digamos, plebeyos, los esclavos indígenas, aztecas, bueno, y de otras culturas, corriendo su pescado fresquecito para llevárselo. Imagínense andar corriendo desde la costa, es una buena distancia, desde México hasta la costa. Entonces sí, no tenía precisamente Moctezuma un sentido humanitario por los suyos. Llegó por fin, sigue diciendo Jerónimo Díaz. Bueno, si no, hasta aquí la dejamos y ahorita le seguimos a las 10.